Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanas, hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración. Nos sentimos en fraternidad con quienes nos acompañan desde su casa para adorar juntos a Dios, alimentarnos de su palabra y de su Eucaristía. Vamos a poner en sus manos a nuestros difuntos y a nuestros enfermos y demás necesidades. Recordamos a nuestros difuntos: Carmen Puga Manzano, José Guadalupe Flores Hernández, María Cruz y Flor de María Constantino López, María de Lourdes Flores Trinidad, Javier Martínez Pérez, Emelia Calderón, Jaime Alvarado Gómez, Javier Ojeda Mendoza, Francisco Javier Villagómez Casanova, María Santos Guzmán Ruiz, Pedro y Soledad Razo Guzmán, María del Rosario Razo Guzmán, José Guadalupe Razo Guzmán y todas las ánimas del purgatorio. Damos gracias a Dios por los 47 años de matrimonio de Raúl Palomino y Carmen García. Nos felicitamos afectuosamente por este testimonio. También agradecemos a Dios por un año más de vida de María Feliciana, Francisco y Angélica Razo Guzmán. Felicidades a quienes cumplen años. Pedimos a Dios por la salud espiritual de Miriam Guadalupe, Juan Reyes, Víctor Jair Hernández Álvarez, por las necesidades espirituales y materiales de las familias Reyes Ortega, Reyes Aguilar y Hernández Álvarez. Damos gracias a Dios por la salud de Vicente, Carmen Graciela, Antonio e Isabel Razo Guzmán y Karen Alvarado Muñoz. Pedimos por la salud de María José Velázquez Leiva, Willy Ortega, Lupita Méndez Luna, Alfonso Miranda Sánchez, Jesús Porfirio Villagómez Casanova y de la niña Aranza Ramírez. Con estas intenciones encomendamos también a Dios a las personas que se han contagiado en estos días de COVID, que Dios les conceda la salud, que cuiden también a su familia y al personal sanitario que se ocupa de ellos. Pedimos por las personas que buscan un empleo para que pronto lo encuentren. Y encomendamos a Dios a las niñas y a los niños de nuestra comunidad que se encuentran de vacaciones. Y ahora nos ponemos en la presencia de nuestro Padre y vamos a reconocer que a veces nos hemos apartado de su santa voluntad, que tenemos necesidad de su perdón. Tú que eres nuestro pastor, Señor, ten piedad. Tú que nos acompañas toda nuestra vida, Cristo, ten piedad. Tú que nos alimentas con el pan de la vida eterna, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria
compártale los motivos que lo han traído a esta Santa Misa. Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del profeta Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las habían expulsado y las volveré a traer a sus pastos, para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán ni se espantarán y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente y a él lo llamarán con este nombre. El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó con su propio cuerpo la barrera que los separaba. El odio, Él abolió la ley
que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. De pie. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, recibamos con fe el mensaje que encontramos en los textos de las Sagradas Escrituras que acabamos de escuchar. Quisiera compartir con las niñas y los niños que hoy en los textos de la primera lectura y del Santo Evangelio se nos habla de los pastores. Sabemos que los pastores en aquella época en donde en un clima poco árido la gente vivía de criar ovejas, entre otras cosas, y entonces el pastor era una figura importante en la familia. De él dependía pues el buen estado del rebaño y por lo tanto la posibilidad de tener alimento, de tener lana y a veces un poco de leche. Por eso, en la Biblia, los pastores son un símbolo muy importante. Los gobernantes son los pastores y Dios es el pastor de su pueblo. Con las niñas y los niños vamos a ver cómo se comporta Jesús en el Evangelio, sabiendo que Él es el buen pastor, el pastor que Dios envió
para que salvara y cuidara a su pueblo. Hace 8 días leíamos nosotros en el Evangelio que Jesús mandó a sus discípulos como misioneros a anunciar el reino de Dios. Y ahora lo que vemos es a esos discípulos que regresaron de su trabajo misionero. Y entonces le platican a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Sin duda Jesús estaba muy interesado por el trabajo de sus discípulos, por su experiencia de anunciar el reino de Dios. Y como los vio cansados, entonces les propuso ir a un lugar solitario para descansar un poco. Vean la bondad de Jesús. Comprende que sus discípulos también se cansan y entonces necesitan descansar. Se van a tomar unos días de vacaciones. Las niñas y los niños, después de haber pasado todo un año estudiando, ahora en sus casas, por internet, una forma tan diferente y también un tanto fatigosa de estudiar, qué bueno que ya terminaron su año escolar y ahora tienen vacaciones. Deben saber entonces, y hay que aprender, que después de trabajar hay que descansar un poco. Los seres humanos no somos máquinas, necesitamos descansar. Jesús comprende eso y Jesús nos enseña a que tenemos que descansar. Y entonces hay que aprovechar este tiempo de vacaciones para el descanso, para reponernos un poco de nuestras fatigas. Eso le gusta a Jesús, porque también sabemos que le gusta a Dios. Las niñas y los niños recuerdan muy bien que Dios, después de haber creado el mundo en 6 días, el 7º descansó. ¡Qué importante! Dios descansa y Jesús descansa con sus discípulos y nos enseña a descansar. Así pues, felices vacaciones a las niñas y a los niños. Pero hay un detalle, que la gente que estaba necesitada por sus enfermos y gente que tenía problemas de salud y de otras cosas, cuando vio que los discípulos y Jesús se embarcaron en el lago, ellos se fueron por la orilla del lago y cuando llegaron ya los estaban esperando. Y entonces, ¿qué hace Jesús, el buen pastor? Cualquier jefe diría, ahí está la gente, atiéndanla. Y Jesús no hizo eso. Las niñas y los niños, fíjense, los discípulos iban de vacaciones y iban a descansar. Está la gente y esperan que les atienden. ¿Y quién atiende a la gente? La atiende Jesús. Dice el Evangelio que Jesús se compadeció de esa gente y se puso a enseñarles muchas cosas. Jesús es el buen pastor, respeta el descanso de sus discípulos y Jesús atiende a la gente. Es el buen pastor. ¡Qué generosidad en hacer descansar a sus discípulos y qué generosidad en mostrarle misericordia a esa gente, enseñándoles muchas cosas, porque Jesús quizás se daba cuenta que había enfermedades en el cuerpo, pero también enfermedades en el espíritu. La gente en aquella época recibía un montón de mensajes y de noticias, chismes, rumores que les envenenaban la mente. Vamos a mencionar algunas cosas.
que Roma es eterna. Y entonces ellos decían, este yugo es eterno, no podemos hacer nada. Y cosas semejantes que a la gente le envenenaban sus ideas. Y Jesús entonces les enseña para despejarles esas malas ideas de estar siempre sometidos, de no poder hacer nada para vivir libres. Eso que envenenaba el espíritu, eso Jesús también lo limpia para que vivan libres y vivan en paz. En aquella época les espantaban mucho los malos espíritus y creaban un montón de rumores sobre ello. Jesús les enseñaba para liberarles de esos miedos y de esos terrores a los malos espíritus, a las brujerías, a las hechicerías y a quién sabe cuántas cosas más que envenenan el alma. ¡Qué pastor tan bueno! ¡Qué generoso! ¡Cómo libera a su pueblo y les hace sentirse libres! Queridas niñas, queridos niños, hay que ser como Jesús, buenos con los demás, generosos con los demás. Y también hay que recibir de Jesús ese mensaje suyo que nos libera el espíritu, nos libra de las malas ideas, de esos pensamientos destructivos que nos hacen mucho daño. Queridos papás, queridas mamás, la imagen del pastor es una imagen muy bella porque así como el pastor debía cuidar a las ovejas, llevarlas a buenos pastos, llevarlas a beber agua y defender al rebaño de las bestias feroces, así también se esperaba que los gobernantes de los pueblos cuidaran de sus ovejas, cuidaran de su pueblo. Pero el profeta Jeremías se da cuenta que en el pueblo en que vive, el pueblo de Israel, había muchos malos pastores y hace una crítica severísima a esos malos gobernantes que han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. El mal gobierno del tiempo de Jeremías había provocado que el pueblo de Dios fuera conquistado y llevado al destierro. Por eso dice, han dispersado a las ovejas. Malos gobernantes dividen a los pueblos y los lanzan a la destrucción. Y entonces Dios se presenta como Salvador para reunir a las ovejas otra vez, que regresen a su tierra, y entonces Él las apacentará de tal forma que ya no temerán ni se espantarán y ninguna se perderá. Dios que quiere cuidar de sus ovejas. Y efectivamente, Dios anuncia un renuevo del tronco de David, un sucesor del rey David, que en el imaginario del pueblo había sido un rey bueno. Y entonces el sucesor, el hijo de David, es presentado como el ungido del Señor, el Mesías, que se ocuparía de cuidar al pueblo, de defenderlo y de gobernarlo adecuadamente. Justamente es lo que hace Jesús. Vean ustedes al final del pasaje del Evangelio, dice que cuando Jesús vio a la gente, andaban como ovejas sin pastor. El pueblo de Jesús, un pueblo maltratado, humillado, mal gobernado, y Jesús entonces se dedica a atender ese pueblo. Es el buen pastor que Dios mandó para que sus hijos y sus hijas fueran bien cuidados y bien atendidos. Hermanas y hermanos, el profeta Jeremías y el comportamiento de Jesús nos hacen entender que nosotros como Jeremías también tenemos que ser críticos
de la mala gente que a veces tienen responsabilidades y no las cumplen bien, responsabilidades sobre todo de gobierno, pero también responsabilidades como padres de familia en casa, como maestros en las escuelas, como gente que tiene que atender a los demás en algún hospital, responsables de un grupo y de una comunidad que a veces no se les atiende bien. Por cierto, en nuestra época sabemos que florece mucho esa crítica al gobierno y la hacen algunos que tienen mucha profesionalidad en esparcir los errores del gobierno. Es bueno que siempre haya oposición y que se pongan en claro las malas acciones que perjudican a la gente. Siempre será buena una oposición en los procesos democráticos. Pero nosotros estamos también un poco sospechosos porque esos que ahora critican con tanto cuidado y con tanto detalle, pues en otro tiempo callaban y eran cómplices de malos gobernantes que robaban enormemente al erario y despojaban el patrimonio de nuestro pueblo. Notamos un poco en esa oposición y un mucho a veces una actitud verdaderamente hipócrita. Los que fueron cómplices del saqueo ahora se presentan como paladines de la honestidad. Ojalá, hermanas y hermanos, que nosotros mantengamos esa sensatez de darnos cuenta que alguien que es puesto como pastor no tiene autoridad o no se le puso para que robara aunque fuera un poquito, como antes se decía. Yo robé pero poquito, y así se presentó como candidato a una segunda oportunidad de gobierno en un municipio y la gente lo volvió a elegir. Cínicamente había dicho que había robado pero poquito. También se había construido una especie de proverbio que decía: roban pero hacen obra. Hermanas y hermanos, quien es puesto como pastor, como gobernante, nunca debe robar. Y eso nos lo enseña pues el mensaje de la Escritura, a denunciar esas formas malas de gobierno y aspirar a una forma justa y honesta de ejercer esas responsabilidades que pueden hacer mucho bien a los pueblos y a las comunidades. Ojalá, hermanas y hermanos, que nosotros también un poco nos despejemos de esas malas ideas con las que a veces nos aturden en nuestra época con tantos mensajes. Buena es la crítica, pero ojalá esa crítica sea sensata y provenga de personas honestas y no de los mentirosos del pasado que hoy se sienten defensores de la verdad. Ojalá, hermanas y hermanos, que también maduremos en este aspecto. Finalmente, en la segunda lectura encontramos nosotros un mensaje muy sugerente que el apóstol Pablo dirige a los efesios. Éfeso está en la zona occidental de Turquía, cerca del mar. Y entonces ahí el apóstol celebra a Jesús y celebra la fe cristiana, porque él, que ha andado de misionero y ha visto divisiones entre los pueblos, ahora ve que en su comunidad conviven los que son de cultura judía y los que no son de cultura judía. En aquella época había muchas divisiones y muchas barreras de odio. Es un grande gozo entonces ver que en su comunidad hay una convivencia pacífica. ¿Cuáles eran esas barreras de odio? Pues justamente unos del pueblo elegido y otros no elegido. Unos de un pueblo bárbaro y no civilizado y otros que se sienten civilizados.
Y entonces los pueblos se enfrentaban y estaban permanentemente en guerras unos con otros. ¿Qué cosa es lo que ha pasado en la comunidad? La conciencia de ser hijas e hijos del mismo Dios nos hace a todos hermanos y así borra y destruye la barrera del odio. El apóstol Pablo viene a anunciar la buena nueva de la paz, la buena nueva de la paz. Y así unos y otros podemos acercarnos al Padre. Hermanas y hermanos, esas barreras de odio contra las cuales se anuncia el Evangelio para enseñar a vivir en paz, son barreras que todavía existen. Hay muchos enfrentamientos, muchas guerras de un pueblo contra otro en nuestra época, por motivos de raza, por motivos económicos, por motivos de ideología política, un montón de enfrentamientos. No cobramos conciencia de que todos somos hijos del mismo Dios. En nuestro país mismo, hermanas y hermanos, desde durante mucho tiempo siempre hubo divisionismos y enfrentamientos. Que la gente civilizada no se lleva con la gente del norte, que se acaba la civilización y comienza la carne asada. Eso era un proverbio de antes. Un gobernador o elegido como gobernador en el norte ahora desprecia a los de Chiapas. Hermanas y hermanos, así se dividen y se enfrentan los pueblos y causan daño y sufrimiento, sobre todo a la gente más frágil y más necesitada. ¿Cuántos motivos de racismo hay en nuestra época? Que porque ellos son negros y otros son blancos, que porque ellos tienen una costumbre y nosotros tenemos otras costumbres, y así a enfrentarse unos con otros. Hermanas y hermanos, que el Evangelio derribe los muros de odio que hay gente que se complace en construir. No olviden que hay gente que construye muros de odio, marcando divisiones entre los pueblos, enfrentando a los pueblos, como si no viviéramos todos bajo el mismo sol que Dios nos manda, hijas e hijos de Dios. El color de la piel no cuenta nada, hermanas y hermanos, hermosas diferencias entre los seres humanos. Pero hay quien construye barreras de odio y después les vende armas. Grandes negociantes hacen que se peleen los otros y les venden armas para que se maten. Qué liberador es el Evangelio, qué proyecto de vida nos ofrece a todos nosotros. Hay que creer en el Evangelio que nos trajo Jesús, que predicaron los santos apóstoles como Pablo, para destruir las barreras de odio y anunciar la buena nueva de la paz. Hermanas y hermanos, recibamos entonces estos mensajes de la palabra de Dios para darle un horizonte de vida a nuestra existencia en este mundo, donde podamos vivir en la paz de Dios, bien gobernados y con tiempos también oportunos para descansar. Ave María Purísima. Creo en un solo Dios, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y con nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encargó de la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, el Señor y el de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre recibe la misma gracia y gloria, y el orden de los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro. Hermanas, hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas. A cada una iremos diciendo: Padre, escúchanos. ¿Todos? Por la paz y concordia de las iglesias, por la unión de todos los cristianos y por la salvación de nuestras almas, oremos. Por los responsables de las naciones, para que bajo su gobierno tengamos una vida feliz y pacífica, oremos. Por los cristianos que han tenido que marcharse de sus países a causa de las persecuciones, oremos. Por los que están lejos de casa, por los enfermos y los encarcelados, y por todos los que sufren, oremos. Por nuestra comunidad reunida en la fe, la piedad y el temor de Dios, por quienes hacen el bien a nuestra parroquia y por los que ayudan a los pobres, oremos. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y concédenos reconocer a tu Hijo como el Mesías anunciado y como el buen pastor que nos guía hacia las fuentes de vida eterna. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. El Señor nos amó como a nadie jamás. Él nos guía como estrellas cuando duerme la luz. Él nos da nuestro amor y traslada su paz. Es el pan de la vida. Es mi cuerpo con Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de los sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo,
no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda los bienes de la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio de la Pascua. Por eso, con los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afrontada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino, dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos, el obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo, a todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. Carmen Puga, José Guadalupe Flores, María Cruz y Flor de María Constantino, María de Lourdes Flores, Javier Martínez, Emelia Calderón, Jaime Alvarado, Javier Ojeda, Francisco Javier Villagómez, María Santos Guzmán, Pedro y Soledad Razo, María del Rosario Razo, José Guadalupe Razo y todas las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros, para que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Queridas niñas, queridos niños, hermanas y hermanos, bendigamos a Dios nuestro Padre, que derribó las barreras de odio entre los pueblos por medio de su Hijo. Y por eso, todos, sus hijas y sus hijos, les decimos llenos de fe: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz y justicia en nuestros días, que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Hermanas, hermanos, como lo hacemos durante la pandemia, dense un saludo fraterno de paz. Quienes están en casa, dense el abrazo y el beso de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a comulgar, hagan una fila por el pasillo del centro. Los que no van a comulgar pueden sentarse y juntos con los que están en casa, hagan su comunión espiritual. Pídanle a Dios que venga a su corazón. Tú has venido a la orilla, tú has buscado Cristo. y has dado un amigo, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, ha dicho mi nombre. Verdaderamente
necesitan mi mano, mi cansancio, ya no descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado carga, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescado de otros lados, eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llaman. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, buscaré otro mar, buscaré otro mar. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Quisiera aprovechar para, en lugar de los avisos, hacer una recomendación sencilla, que procuremos en nuestros ambientes hacer tomar conciencia del brote de pandemia que ha vuelto a surgir entre nosotros, en donde los contagios se están multiplicando aceleradamente. Ojalá y hagamos notar que es fácil contagiarse, que hay que seguir tomando muchas medidas sanitarias y que aquellos que se sientan Juan Camaney, que sepan que en Juan Camaney también se puede contagiar y puede contagiar a otros. Ojalá y efectivamente cuidemos nuestra vida y cuidemos la vida de los demás con mucha responsabilidad. Y ahora celebramos la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que tengan un bonito domingo, que Dios les acompañe. Dale, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz, que este hermano nuestro y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en